Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Mujeres de Fanny Lu, un cover de Joe Montana. Pero bueno, sabroso este tema para iniciar este viernes. Viernes, fin de semana, ya previo al fin de semana. Iniciando así este programa Venezuela siempre, siempre Venezuela, como siempre con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal doble, desde acá, desde el 1160 AM en Radio San José de Cúcuta, emitiendo como matriz hacia la Guajira Colombo venezolana, con Radio Delfín en Río Hacha. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que siempre nos sigue a través de Radio San José de Cúcuta 1160. Es que aquí ya empiezan a dispararle a uno los fines de semana, ¿no? Para claro, que uno no moleste. Sí, porque es viernes. y el cuerpo lo sabe, ¿no? Así es. Y en Siempre Venezuela, siempre tenemos el enlace con Radio Delfín 1060 AM a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir, síguenos a través de Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master a José Ramírez y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y durante lo que va de año, para que ustedes tengan una idea, se han generado en el país 1.506 protestas. Esto está documentado por el Laboratorio de Conflictividad Social durante el primer trimestre del año 2021. Enero, febrero, marzo. 416 en enero, 364 en febrero y 366 en marzo. De estas protestas, las manifestaciones estuvieron relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que representa 76% del total de las exigencias registradas durante este periodo. Además, 362 protestas se relacionan con derechos civiles y políticos, lo que se traduce en un 24% del total de protestas registradas en los primeros 90 días del año. Periodo donde continuó la persecución, la estigmatización, la criminalización a los defensores de derechos humanos y periodistas. De igual forma, asegura el Laboratorio Venezolano de Conflictividad Social, las personas privadas de libertad y sus familiares son víctimas de la negligencia del sistema judicial, que está viciado de irregularidades en el manejo de los lapsos exigidos por la ley. Se suma la incapacidad de las autoridades para atender oportunamente los casos, lo cual recrudece las condiciones de reclusión de estas personas, dejando de lado sus derechos fundamentales. Es en parte de este informe que trimestralmente elabora el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hoy analizando el primer trimestre del año 2021 en Venezuela. Y el régimen descarta reabrir los pasos peatonales en la frontera. Freddy Bernal, designado por el régimen maurista como protector del Estado Táchira, aseguró que se ha reunido con distintos gremios para favorecer el intercambio nacional binacional. Designado por el régimen maurista como protector del Estado, pues descartó que se vaya a realizar una apertura de los pasos peatonales en los puentes binacionales en la frontera colombo-venezolana. Así pues lo ha reseñado la prensa del Táchira con base en las declaraciones de Bernal en su programa de radio, en el cual aseguró que los impedimentos de reabrir la frontera pues tienen que ver más con los contagios de COVID-19 en Colombia. Bueno, pero lo cierto del caso es que es una excusa, porque la verdad es que quien tiene su registro de las estadísticas oficiales del COVID-19 es Venezuela, no precisamente Colombia. Y aquí, en todo caso, la curva no se ha aplanado, pero sí por lo menos sí está controlada. Se ha contenido la curva. Entonces, siempre hay que buscarle excusas para mantener el negocio ilegal a través de las trochas. Esa es la verdad verdadera de todo este asunto.
Y Roberto Marrero denuncia que funcionarios del CIPC intentan allanar su casa en Caracas. Hasta el momento, pues se desconoce el motivo por el que los agentes de seguridad del Estado tratan de entrar a la propiedad privada del político que actualmente vive en Estados Unidos. Roberto Marrero, ex jefe del despacho del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció este viernes que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas pues intentarían entrar a su casa ubicada en Las Mercedes, en Caracas. Hasta el momento, pues se desconoce el motivo por el que los agentes de seguridad del Estado tratan de entrar a esta propiedad privada del político que actualmente pues está radicado en Estados Unidos. Marrero pues fue indultado por Nicolás Maduro el 1 de septiembre del 2020, después de pasar casi un año y medio detenido en las dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Bueno, y van más de 615 cortes eléctricos solamente en la zona sur del estado Táchira durante lo que va de año. Esta situación es terrible, ha hecho dificultoso el vivir en una zona que es especialmente importante para el desarrollo regional del estado Táchira. A razón de 2 o 3 bloques por día, esto lo aseguró Erwin Gómez, directivo y activista de Fundarredes, quien informó que lleva un registro detallado de este servicio en los municipios Fernández Feo, Torbes y Córdoba. Gómez detalló que los activistas de Fundarredes adelantaron un monitoreo de las fallas en el acceso al servicio de energía eléctrica, situación que afecta a todos los ciudadanos e impide el cumplimiento de las actividades diarias, el trabajo, el estudio e incluso la producción y la preservación de alimentos. En tal sentido, se llevó adelante un registro de cada una de las interrupciones de energía eléctrica, dando como resultado más de 2.000 horas sin luz durante lo que va de año, lo que evidencia que la población estuvo sometida al confinamiento por la pandemia con el adicional de no contar con electricidad en sus viviendas. Y crean banco de oxímetros en Miranda ante la preocupación por el COVID-19. Carlos Ocaris, dirigente del partido Primero Justicia, indicó que las personas que necesiten o soliciten y deseen donar un equipo podrán escribir al correo electrónico mirandavecinosolidarios@gmail.com. Pues Carlos Ocaris, este dirigente de Primero Justicia, luego de un recorrido por la Boyera, el municipio de Atillo, invitó a los mirandinos a colaborar con la creación de un banco de oxímetros para los pacientes contagiados por COVID-19. Bueno, y fíjense ustedes esta situación. ¿Qué sucedió el 23 de abril de 2019? Pues bien, en ese momento desapareció una lancha que transportaba a venezolanos a Trinidad y Tobago. En esa fecha, la embarcación Yonali José, con 38 pasajeros, naufraga aparentemente en las aguas trinitarias. Sin embargo, apenas fueron rescatadas 10 personas de ese naufragio, pero señala la gente de Fundarredes que hay serias sospechas de que estas personas fueron tratadas, fueron llevadas por grupos que se especializan en la esclavitud moderna, es decir, la trata de personas. No descansaremos, dice la gente de Fundarredes, hasta tener respuesta de lo que sucedió ese día 23 de abril. Nuestras organizaciones de Fundarredes pues están dispuestas a colaborar con todos los venezolanos en esta materia. Todo parece indicar que esto es un caso de trata y tráfico de personas. Exigimos que las autoridades venezolanas y trinitarias sigan trabajando para hallar a las personas que están desaparecidas de Güiria. Son personas que tenían su vida, 28 personas que han desaparecido y todavía no hay ninguna información oficial al respecto. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos. Desde Riohacha, capital de La Guajira, Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, transmitido por Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada, enlazado con nuestra hermana estación radial, Radio Delfín, 1060 amplitud modulada. También, por supuesto, por la www.siemprevenezuela.com. Saludo cordial a mis buenos amigos Alan Peralta y Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción que me imagino ya deben estar preparándose con trajes de baño, por supuesto, carpas y el lunch para las fiestas del Happy Weekend. Rector de la escuela o institución educativa
Isabel María solicita que se revoque decreto que ordena su traslado de Riohacha. San Juan del Cesar buscan acuerdo ante la problemática eléctrica de los barrios. 4 unidades de cuidado intensivo para el Hospital San José donados para la Andi en Maicao. Compungido estuvo Pueblo Fonsequero dándole el último adiós al joven cantante Oscar Solano. Promueven hábitos de ahorro a migrantes venezolanos a través de la educación financiera para bancarización. Unas 50 personas fueron beneficiadas con la entrega de tarjetas de débito móvil en Riohacha y Valledupar como resultado de la participación de la metodología GAR, Grupos de Ahorro Local, cuyo objetivo es promover hábitos de ahorro formal, fortalecimiento de su capital de inversión y fomento a la bancarización de población migrante. Ahorrar es una decisión fundamental en la vida de una persona, ya que puede ayudar a cumplir metas y sobre todo sus objetivos. Además que es una práctica que puede permitir el aumento de sus recursos económicos. Sin embargo, muchas veces no se tiene una idea clara de cómo empezar a ahorrar y mientras que otros no tienen hábitos regulares del ahorro, nunca logran reunir ningún dinero. En este sentido, desde la Asociación Salto Ángel, en alianza con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través de su iniciativa de finanzas rurales, busca mejorar la inclusión financiera de poblaciones vulnerables en zonas de conflicto para promover la oferta de servicios financieros adaptados a las necesidades de población migrante proveniente de Venezuela. La metodología GAR tiene como propósito impulsar hacia el ahorro formal alrededor de 180 personas mediante capacitaciones de educación financiera, empoderando especialmente a mujeres, pequeños comerciantes o emprendedores migrantes y retornados que se encuentran de manera regular en Riohacha y Valledupar. Es que por esto que desde el pasado 5 de abril se dio inicio a la entrega de tarjetas de débito móvil a los participantes, quienes desde el pasado mes de febrero forman parte de las GAL, siendo esta una oportunidad para adquirir de manera gratuita este producto financiero que ahora les permitiría manejar su dinero en cuenta virtual de forma fácil, segura y más consistente. Leve descenso de los contagios por medidas restrictivas en el distrito de Barranquilla. Ha bajado y se ubica en 29%. Expertos aseguran que se debe persistir en la reducción de la integración social. Colombia ya supera los 70.000 muertes con nuevos récord diarios. El Ministerio de Salud informó de 19.306 contagios. Barranquilla registró 2.120 casos. La Costa Atlántica, inversión extranjera en Colombia, recibió 4 proyectos con inversión extranjera. Gobierno asegura, según la Cancillería colombiana, que reconoce resultados de la misión ONU en el país. La polémica tras declaraciones de Blons ante la ONU. Crecen quejas por contaminación de hornos crematorios en el Caribe. Gobierno devolverá el IVA a más de 84.000 hogares en la costa Caribe y en la costa Atlántica. Grupo indígena Arhuaco exigen al gobierno no intervenir en su autonomía. Taxistas de Colombia, prioridad en vacunación es la petición de los taxistas. En la costa atlántica se invertirán 181 mil millones de pesos en proyectos de alcantarillado. Más de 20 heridos en marcha indígena por ataque armado tras asesinato de lideresa en el Cauca. Indígenas desplazados en Montería piden medidas de bioseguridad. Los más de 600 indígenas apostados en el centro de la ciudad no cuentan con batería sanitaria ni protocolos de seguridad. Se agudiza emergencia por falta de camas UCI en Valledupar. Teletrabajadores podrían recibir pagos de horas extras según la jornada laboral. La Jurisdicción Especial de Paz sentó precedentes sobre máximos responsables de conflicto armado en Colombia. Migración apoyará a venezolanos para hacer el registro de estatutos. La colaboración será prestada de manera gratuita, permiso que se expedirá a partir del mes de octubre. Una de las principales barreras que presentan los migrantes para llevar a cabo la primera fase del Estatuto Temporal de Protección es que consiste en la toma de datos y fotografía. La falta de acceso a dispositivos móviles con internet para realizar el registro. Ante este panorama, el cual podría generar que terceros se aprovechen de esta situación, cobren a los migrantes para poder realizar el proceso. El director de Migración, Juan Francisco Espinosa, señaló que se contempla un soporte con la ayuda de la cooperación internacional para que equipos de la entidad apoyen algunas alcaldías y gobernaciones para orientar de manera gratuita a esta población. El funcionario destacó que la entidad también está montando un voluntariado que va a estar en las calles, apoyando a los migrantes que no tengan dispositivos para realizar el registro. Esta colaboración se prestará de manera gratuita.
Acá lo importante es que no queremos darle cabida para que terceros se aprovechen de la vulnerabilidad del migrante, indicó Espinosa durante su participación en el foro Visibles por la Costa Atlántica, un evento que despejó las dudas con todo lo referente a la implementación del Estatuto Temporal de Migración en todo el departamento. En el evento, el funcionario indicó que el 5 de mayo arranca la implementación en todo el país del mecanismo con la fase virtual. Espinosa también reveló que a partir de octubre se comenzará a expedir el documento de permiso de protección temporal para todos aquellos migrantes que hayan cumplido la fase de registro de este estatuto. Este documento de regularización migratoria e identificación autorizará a permanecer en Colombia en condiciones de regularidad especial por un término de 10 años. Según algunas de las cifras en cuanto a las estadísticas de los migrantes en el país, Espinosa detalló que Barranquilla concentra 97.494 venezolanos, que después de Bogotá, que tiene a corte del 31 de enero del 2021, 340.711 migrantes, es decir, que la capital del Atlántico es la segunda ciudad con más venezolanos. De acuerdo con la última radiografía de Migración Colombia, el Atlántico es el tercer departamento que concentra más migrantes. Se encontraban radicados en más de 162.000 migrantes venezolanos, de las cuales 91.000 se encuentran en condición irregular. Por su parte, la gerente de fronteras de la Presidencia de la República, Lucas Gómez, dijo durante el foro que están avanzando con el pago de la deuda con los hospitales públicos que ha generado la atención de los migrantes. Algo muy importante que lo sepan todos nuestros connacionales. Falleció Cayetano Torres, líder espiritual al Guaco. Segundo fin de semana de confinamiento total en Santa Marta. El Magdalena reportó 18 muertes y 638 contagios. Presidente Iván Duque Márquez pide recursos para proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo. En Valledupar es uno de los municipios del Cesar con mayor atrasos en proyectos de programas de desarrollo con enfoque territorial, PEDT y ajustes presupuestales. Denuncian presunta intervención irregular sobre la margen derecha del río Guatapurí. Pista de skate y BMX en Valledupar convertidos en foco de inseguridad. Defensoría asegura que no se afectará la autonomía de los pueblos indígenas. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, retornando a los estudios. Bueno, y fue el reporte de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. Seguimos con más información en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. El SAIME habilitará una nueva plataforma de pagos. Gustavo Vizcaíno, director del organismo, informó que los ciudadanos podrán realizar los pagos por medio de los bancos Mercantil y el Banco Nacional de Crédito, así como por medio del consorcio Credicar. El Servicio de Administración, Identificación, Migración y Extranjería anunció que próximamente habilitará estas nuevas plataformas de pago para los pasaportes y las prórrogas. Así lo informó el director del organismo, Gustavo Vizcaíno. Bueno, y vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ritmo de viernes aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. A bailar de los embajadores, grupo colombiano, que nos permite iniciar de esta manera bastante festiva esta segunda porción de la torta de 4 pedazos que es Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Este segundo bloque en enlace común con Radio Delfín en La Guajira, Colombo, venezolana, a través y generando a través del 1160M de Radio San José de Cúcuta. Seguimos con más información en Siempre Venezuela. Hay más de 60 síntomas post-COVID-19, esto es lo que afirman los diferentes especialistas. El destacado bioanalista y virólogo tachirense Otto Cerezo destacó que recientemente unos estudios internacionales publicados por medios especializados en salud pues arrojaron que el 33,74% de los pacientes que han sufrido el virus pues han presentado diferentes manifestaciones dentro de esas neurológicas y cerebrales. También añadió el especialista que la mayoría de los pacientes expresan tener trastornos de ansiedad, depresión e insomnio. Bueno, y un amigo me pregunta, Alan, ¿le encantan las acemas de bocadillo y queso? La tenemos acá con café. La gente es terrible, ¿no? Aprovecha este horario de la tarde y aprovecha este momento que sabe que no voy a salir para invitar a comer acema bocadillo con queso. No, pero que las envíe, ¿cuál es el problema? Si está acá, que las envíe. No, está acá, pero en todo caso, pues, ya le aceptaremos esta invitación. Seguimos con las informaciones. El Ministerio
Público ha ordenado la aprehensión de 5 personas por robarse 2 turbinas de PDVSA. Esto lo dice Laureano Márquez. Es una reveladora noticia. De manera burlona, el Laureano Márquez pregunta, ¿aún quedaban 2 turbinas en PDVSA? O sea, del saqueo y el robo que tiene el país, pues definitivamente hay una situación en donde hay mucha incredulidad ya incluso sobre las situaciones que pudieran estarse investigando al interior de la empresa principal de Venezuela. La empresa de más aporte económico a Venezuela ha sido totalmente saqueada por estas bandas criminales en forma de gobierno que han llegado al país. Y estas son las vacunas a las que Venezuela podría acceder por el sistema COVAX. Sobre el proceso de vacunación en Venezuela existe mucha incertidumbre debido a la falta de detalles sobre este proceso de vacunación, aunque quedó muy claro gracias a las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno chavista, Delcy Rodríguez, que el país canceló totalmente la cuenta del COVAX. En marzo, Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación para la Emergencia de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, anunció que para Venezuela están destinadas las vacunas AstraZeneca producidas en Corea del Sur y aclaró que no son las que presentaron efectos adversos. Sin embargo, el gobierno chavista de Nicolás Maduro descartó por completo recibir las dosis de AstraZeneca, alegando los pocos casos de trombosis en otros países, lo que deja en duda cuáles serán esas vacunas que van a llegar a Venezuela. Asimismo, con el objetivo de aclarar todas estas dudas, pues se despiertan las vacunas del mecanismo COVAX en Venezuela. El presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría Filial Aragua, Alejandro Crespo, afirmó en un artículo de BOA que difícilmente los países podrían elegir cuál es la vacuna que viene en ese mecanismo COVAX. Bueno, el biólogo coordinador de la organización Clima 21, Alejandro Álvarez Irragorri, atribuyó a la situación actual de PDVSA los derrames de crudo que se vienen produciendo constantemente, alertando que con el reiterado daño ambiental a Venezuela se le está socavando su potencial turístico y económico cuando ya la producción petrolera prácticamente está dejando de existir. Ha señalado que varios kilómetros de costa fueron impregnados de combustible, cuyo origen parece ser la planta refinadora del Palito, ubicada en Puerto Cabello, y luego se constató la presencia de cantidades de crudo en tierras de los estados Anzoátegui y Monagas. Mientras la producción petrolera del país se ha venido a pique en los últimos años, gran parte de lo poco que se produce se ha estado perdiendo en estos accidentes que ha ocurrido. Pero más allá de las pérdidas de combustible que agravan la precaria situación de escasez de hidrocarburos en Venezuela, una de las principales preocupaciones es el daño al ecosistema en grandes extensiones del espacio venezolano, que ha disparado la alarma de ambientalistas y defensores de los derechos humanos, que advierten sobre el riesgo que supone para la totalidad de la población el que el hábitat se esté contaminando con estas proporciones. Y el déficit de personal de la salud en hospitales de Carabobo pues es del más del 40%. Sus cuentas no dan para más. Los médicos que trabajan en este sistema público ganan al mes entre $2 o $5 que no les alcanzan para sustentarse, por lo que muchos han tomado la decisión de compensar sus salarios con prácticas informales. Hacen de todo, manualidades, venden tortas, comidas, bisutería, y lo que sus habilidades les permitan durante el tiempo que no están en los hospitales. Pero no todos han soportado esta situación y han optado por renunciar, pues en Carabobo entre el 40% y el 60% del personal ha dejado sus cargos, y eso pues se traduce en un déficit de médicos en esta misma proporción, lo que pues redunda en que los pacientes por COVID-19 aún pues no tienen quien los vaya a atender. Y esta es la situación que se viene presentando con el tema del COVID-19, no las cifras que el gobierno nacional quiere mostrar, sino la realidad es totalmente diferente. Y unos médicos, unas enfermeras y un personal de salud totalmente agotados, porque la verdad es que estas guardias que pretende ahora implementar el gobierno de facto de Nicolás Maduro son de esclavitud. O sea, prácticamente no hay la posibilidad, cada 48 horas que habría espacio para que los médicos y las enfermeras pudieran zafarse de una guardia. Y guardias de este tipo son de verdad terribles, especialmente en un ambiente de estrés como es el que produce el tema de la pandemia en un hospital público venezolano. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Ya en nuestro segundo reporte desde La Guajira, Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela.
Docentes de la Universidad de La Guajira alertan sobre un paro académico el próximo 28 de abril. La Asociación Sindical de Profesores Universitarios confirmó la realización de un paro académico el próximo 28 de abril en rechazo a la grave situación humanitaria que padece la masa laboral de la Universidad de La Guajira por el no pago de sus salarios, prestaciones sociales y no contar con el servicio de seguridad social en plena pandemia por el COVID-19. Además, se confirmó que realizarán el martes 27 de abril una jornada masiva de Twitter denunciando y visibilizando la crítica situación que atraviesan. La asociación sindical anunció también que los trabajadores a los que se les ha vulnerado sus derechos humanos relacionados con la salud, la vida y el mínimo vital interpondrán las acciones jurídicas necesarias para lograr que el gobierno departamental de La Guajira gire los recursos establecidos por la Ley 30 del año 1992. La decisión de las actividades de protesta señalada por el sindicato obedece a que el personal laboral vinculado a través de contratos temporales, es decir, que se concentra un poco más del 80% del total desde hace 6 meses, no reciben salario ni prestaciones sociales, tampoco acceden a la seguridad social del actual escenario de la crisis sanitaria que padecen en La Guajira. Expresaron en un comunicado a la opinión pública que están laborando y cumpliendo estoicamente con sus deberes, contribuyendo con el mejor de sus esfuerzos al proyecto académico y de acreditación de alta calidad de la institución, esperanzado en que prontamente recibirán los emolumentos a que tienen derecho, cosa que no tiene visos de ocurrir cuando estamos en la postrimería del mes de abril. Advierten que dentro del análisis de la situación, los sindicatos de la universidad están convencidos de que sí existen los recursos y la viabilidad legal para que los personeros y la gente de la gobernación de La Guajira sitúe el presupuesto para que la universidad pueda cumplir con los pagos salariales y prestacionales a sus trabajadores. Afirman que no obstante que el departamento de La Guajira se sometió a la ley 550, ojo, con programación de pago para reestructuración de pasivos, se pueden utilizar los recursos que no están sometidos a esta regla y que se giren a los destinatarios naturales que permitan garantizar el funcionamiento de las instituciones de educación superior del departamento, amparadas por mandamientos legales y ordenanzales de la Ley 30 del 92 y las ordenanzas 214-07, 232-08 para recibir oportunamente esos recursos. Además, en el actual presupuesto de gastos del departamento presente de la vigencia fiscal están apropiados los rubros presupuestales con destinos a las IES públicas por mandato de ley y por los subsidios de matrículas que tienen el derecho los estudiantes de pregrado según promedios académicos. Y en horas del mediodía, desde Cartagena de Indias desmienten rumores que en Colombia se están agotando las vacunas. Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, enfatizó que no es cierto que en Colombia se estén agotando las vacunas contra el COVID-19, desvirtuando así los rumores que han señalado que ya no hay vacuna y que por eso se están reagendando las citas para la vacunación. En ese sentido, el funcionario de gobierno aseguró que al país han llegado más de 5.615.000 vacunas contra el virus de las diferentes farmacéuticas o laboratorios con las que el gobierno negoció, como Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, de los cuales se han aplicado al menos 4.1 millones de dosis, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud con corte al 21 de abril a las 11:59 de la noche. Asimismo, afirmó que aún en el país hay 1.400.000 vacunas que ya están distribuidas en los municipios. De igual manera, negó que supuestamente hayan pedido a los alcaldes bajar la velocidad a la vacunación, sino que por el contrario, les solicitaron que agilicen el proceso de vacunación en Colombia. Ya en el Caribe, en el archipiélago, el gobernador de San Andrés, Eber Harkin, fue dejado en libertad. El gobernador de San Andrés, Eber Harkin Sjogren, fue dejado en libertad tras permanecer en prisión domiciliaria desde septiembre del año pasado. Por orden de un juez de garantía del Tribunal Superior de Bogotá, Harkin podrá afrontar su proceso penal desde la libertad mientras el caso continúa en la Corte Suprema de Justicia. Además, estaría en condiciones de retomar funciones al frente del Coral Palace.
Cabe mencionar que el mandatario es investigado por supuestas irregularidades en contratos de diseño, diagramación e impresión de material publicitario con mensaje de mitigación del COVID-19. En el transcurso de las investigaciones, el fiscal delegó estableció que al parecer el gobernador, sin justificación alguna, acudió a la declaratoria de urgencia manifiesta para evadir el proceso de selección de oferente y contratar directamente en el archipiélago de San Andrés. En otro orden de ideas, el gobierno departamental presentó al sector turístico de La Guajira avance de proyectos aprobados. La Dirección de Turismo de La Guajira, a cargo de José Emilio Sierra Argüelles, presentó al sector turístico un balance de los proyectos aprobados y con los cuales ya se vienen dando algunos pasos importantes para la reactivación económica del sector. El funcionario indicó que fue una jornada de trabajo donde se hizo un balance de la articulación con las alcaldías y las diferentes convocatorias donde se ha logrado participar, resaltando la de Fontur, Pueblos que Enamoran, donde tras un proceso de seguimiento y acompañamiento se lograron presentar alrededor de 5 municipios. Asimismo, la representante de Anato Caribe habló del proyecto de integración Región Caribe que ya inició, donde La Guajira está vinculada gracias al proceso que se dio con la Dirección de Turismo y que busca fortalecer al sector a través de procesos de formación, comercialización y trabajo articulado con los otros departamentos de la costa Caribe para ofrecer un producto totalmente regional. Por otro lado, Sierra Argüelles afirmó que realizó una socialización del proyecto de reactivación económica que tiene una proyección de poder iniciar en el mes de junio, donde 5 municipios con potencial turístico serán intervenidos y se beneficiarían a más de 40 empresas del sector con un proceso de reactivación a sus actividades. Entre tanto, el director de Turismo de La Guajira habló de la proyección que se le viene dando al sur de La Guajira a través de la implementación de las rutas del sur, proyecto que sirvió de insumo para diseñar una estrategia más completa y que vinculará a todos los municipios de la zona para resaltar su importancia con destinos de cultura, folclor, gastronomía y naturaleza. Indicó el funcionario que ya están en la marcha la iniciativa de dejar por ordenanza la Mesa Departamental de Turismo como la instancia de mayor importancia y que podrá la participación de este ecosistema numeroso de actores. Desde la Administración Departamental y la Dirección de Turismo de La Guajira, trabajamos enfocado en todos los municipios. Cada uno viene desarrollando iniciativas importantes que desde sus potencialidades nos generarán una ruta de todo un departamento que se pueda mostrar a Colombia y al mundo. Por eso seguimos mirando hacia adelante con la misma fortaleza y resiliencia para poder seguir trabajando por el sector y ver todos nuestros esfuerzos convertidos en una realidad. Finalizó José Emilio Sierra Argüelles. Señores, nos estamos despidiendo. Carlos Ucategui, El Miura, y un feliz happy weekend. Saludos para todos. Bueno, feliz happy weekend para ti, Carlos Ucategui, El Miura, quien desde La Guajira Colombo venezolana nos ha presentado este segundo reporte del día de hoy. Griselda Reyes dice: la ayuda del Programa Mundial de Alimentos no puede terminar en el carnet de la patria. La activista política exigió que se deje de politizar la alimentación, la vida y la salud de los venezolanos en el país. A propósito del reciente anuncio del aporte del Programa Mundial de Alimentos a Venezuela, Griselda Reyes, activista política, planteó que esta ayuda humanitaria de ninguna manera puede terminar en el carnet de la patria ni en ningún instrumento político del régimen de Nicolás Maduro. Nuestro temor es que esa ayuda sea utilizada por el desgobierno para reforzar su posición dominante y ejercer mayor control social sobre la población, como lo ha venido haciendo mediante el sistema patria. Para nadie es un secreto que el desgobierno entrega ayuda solo a quienes respaldan a su partido, como lo hace con los productos distribuidos por los consejos locales de abastecimiento y de producción. Esto es lo que ha reiterado la dirigente. Y la organización Foro Penal Venezuela está haciendo un trabajo de difusión de todos aquellos casos de violación de derechos humanos y sobre todo de asesinato en protestas a venezolanos realizadas por agentes del Estado del gobierno de facto de Nicolás Maduro. Recuerdan los casos de Luis Ángel Guerrero, quien de 24 años fue asesinado en el año 2019. Recuerda el caso de Adriana Urquiola, quien fue asesinada en el marco de una protesta en el año 2014 y todavía no se sabe nada. No se tiene nada de información sobre este caso.
Está también el caso de Freiber Pérez, otro venezolano asesinado en el marco de las protestas realizadas durante el año 2017. Y está el caso, entre otros tantos casos, de José Elci Pérez, quien fue asesinado el año pasado también en una operación policial en la ciudad de Caracas. Entonces, el Foro Penal, pues a través de estos volantes de información, pues recuerda y mantiene vivos estos casos, porque afirma los directores del Foro Penal que es necesario pues que la opinión pública no se olvide que muchos venezolanos han sido asesinados por diversas formas de acción del Estado venezolano en violación a sus derechos fundamentales, en protestas, en operativos policiales, en acciones de carácter represivo, pero en todo caso pues son nombres de venezolanos, la mayoría de ellos jóvenes. De verdad que me impresiona la cantidad de jóvenes venezolanos que han puesto su vida en manos del Estado venezolano, en manos del Estado representado en este caso por el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Y Luis Eduardo Martínez respalda la propuesta de Fede Cámaras de importar las vacunas. El gremio empresarial propuso inmunizar por sí mismo a los trabajadores y familiares del sector privado, pero el régimen de Nicolás Maduro lo impidió. Pues Luis Eduardo Martínez, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y la Reconciliación de la Asamblea Nacional electa en el 2020, informó que se reunió este viernes con Fede Cámaras. En el encuentro tuvieron tanto el presidente como el vicepresidente del gremio empresarial, Ricardo Cusano y Carlos Fernández, respectivamente. Al respecto, pues Martínez indicó que la intención pues fue ratificar a Fede Cámaras la convicción de que el sector privado es fundamental en la recuperación de la economía. Esto semanas después de que el régimen de Nicolás Maduro descartó la propuesta de Fede Cámaras de importar las vacunas para el COVID-19. Con ello, pues el gremio pretendía inmunizar gratuitamente a los trabajadores y familiares del sector privado. Bueno, y las familias en Guiria, en el estado Sucre, en Venezuela, han salido a protestar durante el día de hoy para recordar los familiares que están desaparecidos de la nave Joanny José, que hace ya 2 años pues ha desaparecido y no se tiene ninguna información de ella. Según cifras manejadas por la Fundación BNS, son 28 los desaparecidos de Joanny José, 17 mujeres, 5 hombres, 6 menores de edad, 5 de ellas mujeres. En esta embarcación la mayoría de los desaparecidos son mujeres, son 22 en total. Y la gente de Guiria ha salido hoy a protestar y a exigir al Estado venezolano representado por el gobierno de facto de Nicolás Maduro información sobre lo que ocurrió con sus familiares, desaparecidos totalmente en una condición en la cual ni el gobierno venezolano ni el gobierno de Trinidad y Tobago, que era el destino de la nave, pues ha hecho un pronunciamiento al respecto. Y Miguel Enrique Otero, en la SIG, el sistema judicial es cada vez más usado por los autoterroristas para criminalizar a la disidencia. Pues el presidente editor del Nacional señaló y puntualizó que en Venezuela solo quedan pequeñas ventanas del periodismo independiente que básicamente están en la web, pero que son bloqueados por el régimen de manera discrecional para evitar que informen la realidad. Hay un retroceso y una pérdida del espacio del periodismo independiente en América Latina. Esto pues es lo que ha venido reseñando y señalando también Miguel Enrique Otero, presidente editor del Nacional. Advirtió que los populismos autoritarios cada vez están tomando más fuerza en los espacios y en la región. Bueno, y vámonos a una pausa comercial y musical del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Pero queremos agradecer, Alan, en este momento a la participación de Radio Delfín 1060M en esta primera hora, al Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Bueno, y a ellos les recordamos que hasta el lunes nos volvemos a encontrar en este enlace con Radio Delfín. Bueno, tremendo tema, y este es un joven venezolano, su nombre artístico es Sandú. Y este tema, qué cosa tan loca es el tema que presenta, pero este es un joven tachirense. De verdad que me llamó bastante la atención conocer que haya nacido en el estado Táchira y especialmente en la montaña tachirense, en Pregonero, allí donde pues se ubica el propio Andes venezolano, el propio Andes tachirense. Y bueno, éxito para Sandú y que con este tema la está pegando. Bueno.
Seguimos entonces, Nancy. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, bueno, ya presentamos esos enlaces de esta segunda hora, Alan. Sí, estamos en triple enlace a través de Radio San José de Cúcuta 1160 AM, generando para Aruba Estéreo 91.5 FM y La Voz de la Gran Colombia 1400 AM aquí en Cúcuta. Un triple enlace que busca brindarles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y la migración venezolana en el mundo. Además de esos triples enlaces, tenemos también nuestras redes sociales y nuestra página web. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses, quien nos está acompañando en La Voz de la Gran Colombia 1400 AM. Pero tenemos en línea telefónica, Alan, nuestro primer invitado, al diputado José Luis Pirela, columnista, integrante de la Comisión Permanente de Política Interior. Bienvenido, diputado, a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. Un gran saludo a todo el equipo técnico, a tu equipo de trabajo. Y un saludo solidario, por supuesto, a los venezolanos que están en sintonía con el programa y a nuestros hermanos colombianos que sintonizan el programa con mucho cariño, con mucha fraternidad. Un gran abrazo a todos. Agradecerles además la solidaridad que han tenido con la migración venezolana. Tratarnos como lo que somos históricamente, hermanos. Bueno, diputado Pirela, ¿cómo observa usted precisamente la situación venezolana en este momento? Hay muchos detalles, mucha incertidumbre, especialmente en el tema de participar o no participar en el proceso electoral que se pueda estar convocando para este año. Bueno, en primer lugar debo decir lo siguiente. Antes, ¿me escuchas? Sí, le escuchamos. Si alguna tarea tenemos por delante es entender que Venezuela es hoy día epicentro de un conflicto geopolítico mundial en el que además de la presencia de gobiernos y de regímenes extranjeros que han ocupado a Venezuela con el consentimiento del régimen de Maduro, tal es el caso de Rusia, de Irán, de Cuba y de otros países que forman parte de la cultura antioccidental y que son enemigos de la cultura de la libertad y de los valores occidentales, hace que en Venezuela tengamos una lucha muy particular que va más allá de una simple dictadura, sino que son parte de una intención, de un plan hegemónico que además ha sido orquestado junto con el Foro de Sao Paulo y con fuerzas insurgentes para desestabilizar el continente y acabar con la democracia en el continente. En el plano venezolano, estamos en la obligación de entender que no se pueden cometer más errores de los que se han cometido, que hay que tener una visión autocrítica frente a los errores cometidos por la oposición para enfrentar y derrocar definitivamente esta tiranía que oprime, que sacrifica, que hambrea al pueblo venezolano. En ese sentido, yendo directamente a tu pregunta sobre el tema electoral, los aliados de la comunidad internacional han venido planteando la posibilidad de un acuerdo que facilite unas elecciones presidenciales parlamentarias libres con un nuevo CNE, con un mecanismo de observación internacional que permita auditar el proceso antes, durante y después. Bueno, eso tiene en este momento, digamos, en la disyuntiva a los aliados del régimen de Maduro, de si definitivamente asumen ese acuerdo que viene impulsando el gobierno de Joe Biden de Estados Unidos y la Unión Europea, o continúan en su persistencia de mantener un modelo inviable, hambreador, que ha sacrificado a las grandes mayorías nacionales y que ha colocado al pueblo venezolano en la disyuntiva de tener hoy 6 millones de venezolanos fuera del país, cuando Venezuela no tiene tradición histórica de migración. El pueblo venezolano solo salió en una época del país a construir la libertad de la mano de nuestros próceres, de Francisco de Miranda, de Simón Bolívar, etcétera, de Sucre, de Urdaneta. Y hoy el pueblo venezolano
tiene 6 millones fuera del suelo patrio, con lo cual han fragmentado la familia venezolana, con lo cual han quebrantado la unidad familiar como valor fraterno y humano, y por supuesto, plantearse en este instante participar en unas elecciones que no resuelvan el tema, es decir, unas elecciones regionales o municipales, para mí y para nuestro equipo no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor, porque unas elecciones de gobernadores y alcaldes no resuelven el problema de fondo. ¿Cuáles son los problemas de fondo en Venezuela? El tema económico de trabajadores que tienen salarios de hambre, de trabajadores intelectuales y manuales que tienen salarios de hambre, de profesores universitarios, médicos que ganan 3, 4 dólares mensuales, 10 dólares mensuales cuando mucho, que no tienen capacidad de compra y que colocan al venezolano en una situación de hambre, ¿no?, de imposibilidad material de sufragar sus necesidades. Está bien, diputado, en otro orden de ideas, el tema país como un hecho significativo, lo que ocurrió ayer en Caracas, en donde una banda armada ya reconocida como que controla prácticamente la ciudad capital, la banda del Coqui, ha puesto de rodillas al Estado venezolano representado por el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Ahora bien, en ese país en donde los delincuentes son los que mandan, ¿cómo puede haber garantía para que un venezolano común y corriente pueda sobrevivir y desarrollarse? Entendiendo que esto no solamente está ocurriendo en Caracas, sino que parece que ya hay otros grupos armados delincuenciales que están controlando ciudades de Venezuela. Esa pregunta es muy interesante, pero debo decirte primero que eso forma parte de un formato que es el formato del caos. El formato del caos que impide que funcionen los servicios públicos, que funcionen las instituciones, y para defender la aberración y la inexistencia de instituciones que garanticen la paz, la convivencia y la justicia, el régimen se apoyó en grupos que a los que armó y a los que le facilitó la comisión de delitos para su enriquecimiento y para su fortalecimiento armamentista, digámoslo de alguna manera, y esos monstruos que el mismo régimen creó, hoy se vuelven contra ellos porque han perdido el control, porque hay disputas de territorios, porque hay disputas de espacios, porque hay disputas de negocios oscuros, de negocios turbios, y eso por supuesto coloca los intereses en términos de parcialidades. Entonces, esos monstruos que han creado, hoy se les dan contra ellos mismos, por esas aventuras que el régimen ha creado. Y no es solo eso, tú señalas un aspecto, que es un aspecto de una zona de la ciudad de Caracas, pero pudiéramos hablar de conflictos de Apure, por ejemplo. ¿Qué hacen efectivos de las Fuerzas Armadas entregando la vida de jóvenes militares allí con la anuencia de Padrino López y de Nicolás Maduro en función de una guerra interna de la FARC, por ejemplo? Es decir, han colocado a jóvenes militares venezolanos a terciar en el conflicto interno de la FARC en favor del grupo de Santrich y de Iván Márquez, enfrentando a Gentil Duarte y al otro grupo. ¿Qué tiene que ver Venezuela con ese conflicto? ¿Qué tenemos que ver los venezolanos con el conflicto de que dos grupos no se entiendan porque están disputándose el control de territorios para sus negocios oscuros, para el tráfico de drogas, para el tráfico de combustible y para otros vicios y para otros delitos que son las disputas del Estado Apure? Evidentemente todos sabemos dónde está comenzando. ¿Qué piensa? ¿En qué va a terminar la película esta que el gobierno ha montado con el tema COVAX? Perdona, no te escuché. ¿Usted qué piensa en qué va a terminar esta película que el gobierno ha montado sobre el tema de las vacunas del sistema COVAX? Bueno, mira, en cualquier cosa puede terminar, pero mientras tanto el sacrificio lo ponemos los venezolanos. Lo que sí tengo la seguridad
es que por cualquier vía a esa tiranía la vamos a desalojar. Y la vamos a desalojar porque es un imperativo histórico y porque un grupo de malhechores no puede colocarse por encima de 30 millones de venezolanos, ni pueden tampoco seguridad. Son una vergüenza para el mundo civilizado, pero también un altísimo peligro para toda la sociedad democrática del continente. A propósito de eso, hoy precisamente leíamos y revisábamos todos los discursos de los presidentes que manifestaron su preocupación por el tema de Venezuela, los presidentes latinoamericanos que manifestaron esto en la Cumbre Iberoamericana de Presidentes, y todos coincidían en lo mismo. Venezuela no es un problema para Venezuela, es un problema para el resto de América Latina. ¿Usted comparte absolutamente esa visión? Mira, yo creo que uno de los mejores exponentes sobre la visión del tema venezolano es el propio presidente Iván Duque, que ha hablado muy claro y ha pasado del discurso a los hechos, cuando le ha dado a los venezolanos un trato de pueblos hermanos, ha facilitado posibilidades migratorias. Todavía hay muchas fallas en algunas instancias del Estado colombiano, y hay casos donde la xenofobia es alimentada, como lo hace la alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, quien señala a los venezolanos y los estigmatiza de ser violentos, ¿no? Y eso ha creado una consecuencia sobre todo en funcionarios policiales. Y está, por ejemplo, por citar un caso, el caso de un joven misionero cristiano, músico, deportista, ¿no? Jugador de ajedrez, etcétera, que lo tienen preso tratando de involucrarlo en un hecho que no cometió, que estoy hablando del caso del misionero Efraín Fuenmayor, que es venezolano del estado Zulia, de Cabima concretamente, y que todos conocemos en el Zulia, conocemos perfectamente la trayectoria tanto de él como la de su familia y de su papá, el pastor Darwin Fuenmayor. Esos son, digamos, los aletazos de lo que vivimos, de algunas de las cosas que los venezolanos tenemos que vivir hasta en países donde hay gobiernos aliados como Colombia. Pero bueno, la lucha hay que seguirla dando. Ahora, evidentemente, el problema de Venezuela no es solo de los venezolanos, porque allá hay un plan hay un plan hegemónico que tiene que ver con nuestro continente, que tiene que ver con la seguridad del continente, que ver con un plan de hegemonía continental que hay que enfrentar. Y es por eso que decimos que no es solo con declaraciones, con discursos y con pronunciamientos. Es hora de atreverse a otro tipo de acciones mucho más contundentes con el apoyo de la comunidad internacional y no seguir sentándose con un régimen tirano que se ha burlado de 12 diálogos, que se burló de su santidad del Papa, que se ha burlado de 12 diálogos con la comunidad internacional, que se ha burlado de gobiernos que de buena fe han promovido salidas negociadas de diálogo. No ha funcionado eso, porque esa tiranía tiene otro tipo de intereses, porque tiene intereses en el orden geopolítico, pero además está el tema de la delincuencia transnacional, de la alianza. Diputado, sabemos que el gobierno de Nicolás Maduro, que es un gobierno inclemente, un gobierno que no le interesa el pueblo, no le interesa la educación, la salud, no le interesa saber que tiene unos presos políticos, que tiene no solo el problema de COVID-19, sino también de paludismo y de enfermedades que ya se habían venido erradicando y que en este momento Fedecámaras ha querido realizar un convenio para poder traer esas vacunas. ¿Cómo califica usted que el gobierno se oponga a que Fedecámaras tenga la opción de poder vacunar a las familias y al personal que ellos tienen? Bueno, evidentemente los gobiernos trabajan en favor de lo que les interesa. Evidentemente quienes gobiernan a Venezuela están interesados en la salud, ni en la educación, ni en el bienestar del pueblo venezolano, porque han hecho todo lo que tienen que hacer para arruinar a Venezuela, para que la vida de los venezolanos sea una vida miserable, no acorde con la dignidad de sus propios esfuerzos. Diputado,
Diputado Pirela, muchas gracias por haber estado en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Agradecidos estamos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo a todos los que desde la distancia y un saludo fraterno de hermandad a todos los que nos escuchan. Un gran abrazo. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia. La fiscal Ortega Díaz recibió $1 millón en sobornos, pues la funcionaria en el exilio está implicada en un caso de corrupción que involucra al empresario Carlos Urbano Fermín, quien admitió haber pagado altas sumas de dinero a cambio de evitar investigaciones en su contra. Pues la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, destituida en el año 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, pues está implicada en este importante caso de corrupción que involucra a este empresario venezolano. Ortega Díaz no ha sido mencionada por su nombre en el caso federal de Miami, pero el empresario señaló, Carlos Urbano Fermín, que se declaró culpable y admitió haber pagado alrededor de $1 millón en sobornos a un fiscal de alto rango en Venezuela como seguro contra cualquier investigación sobre los contratos de construcción con PDVSA. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esta información. De verdad que el gobierno también ha infiltrado algunas redes informativas con el objetivo también de atacar a quienes fueron sus aliados en un momento y que ahora son sus adversarios. Y el presidente de la Federación Médica Venezolana, Julio León Natera, afirmó que el 50% de los venezolanos se ha contagiado del COVID-19. De acuerdo a las estimaciones, 5 de cada 10 ciudadanos padece o ha padecido el virus. El plan de inmunización aplicado por la administración de Nicolás Maduro es tan lento que, según Natera, Venezuela podría tardar hasta 10 años para terminar el proceso de vacunación. Por eso sugirió tomar medidas extremas de protección. En Venezuela el proceso de vacunación tardará unos 10 años porque el gobierno va a paso de cuentagotas. En el interior del país, centros urbanos, calles, avenidas, comercios, bodegas, bancos, transporte público, la gente va sin tapaboca ni cumple con el distanciamiento social, señaló. Manifestó que el régimen ha sido excesivamente permisivo con la flexibilización de las medidas restrictivas y a su juicio esto no ha medido las consecuencias del contagio masivo a la población. Lo cierto del caso es que sugirió decretar 4 semanas de confinamiento total y abrir los comercios de manera controlada por edades y horarios. Solo 150 personas presenciarán la beatificación del doctor José Gregorio Hernández en Caracas. En la ceremonia estarán presentes niña Yasuri Solórzano, quien sufrió una herida de bala en la cabeza en marzo del 2017 y además sobrevivió. Considera la Iglesia Católica gracias a un milagro del doctor José Gregorio Hernández. Pues la ceremonia de beatificación del médico venezolano José Gregorio Hernández, que tendrá lugar el 30 de abril en Caracas, contará con la presencia de tan solo 150 personas al verse reducidas las expectativas iniciales debido a la pandemia por el COVID-19 y estarán precedidas por el obispo de Caracas. Sí, hay una situación allí que es bastante interesante. La Iglesia Católica ha venido organizando esto. En un principio se pensó hacerlo en la Universidad Central de Venezuela, donde hay más aforo, evidentemente, donde hay más posibilidades, incluso para la aplicación de las medidas contra el COVID-19. Pero ha ocurrido que precisamente la universidad, al encontrarse cerrada, ha tenido que dejarse ese espacio y se ha buscado otra alternativa que tiene menores dimensiones, pero que no le resta dignidad a este acto de fe de la familia venezolana, porque José Gregorio Hernández es parte de la fe y del sentimiento de la familia venezolana en cualquier parte del mundo. Así que vamos a esperar el próximo viernes cuando se va a desarrollar este acto de verdad significativo para la historia del país. Y Plataforma Patria actualizará las comisiones y tarifas en sistemas de intercambio de moneda y de criptomoneda. La Plataforma Patria informó que durante el mantenimiento pautado para este domingo actualizará la comisión de cancelación de cotización a 0,01 petros o el equivalente en la moneda que se ofrece, según pues lo ha venido denotando en el blog de Patria. Asimismo también indicó que también se actualizarán
el monto mínimo de la comisión de intercambio aplicable a la moneda que esté en demanda. Y en este contexto, pues se reitera que el vencimiento de una cotización no se aplica a ninguna comisión y que el sistema permite tener activas hasta 5 cotizaciones de manera simultánea. Bueno, y casa por cárcel no es libertad, lo dice la campaña que desarrolla la Asamblea Nacional Legítima a favor del diputado Juan Requesén. Juan Requesén cumple 990 días secuestrado injustamente. Así como Juan, todos los presos políticos deben ser liberados inmediatamente. Libertad plena ya. Requesén 990 días, a pesar de que tiene una medida de casa por cárcel. Pero esto, según la Asamblea Nacional Legítima, no es libertad. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno amigos, tremendo tema para inaugurar así nuestro último bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre, Miguel Moli, quien nos ha recordado un poquito la década de los 80, que fue muy sabrosita, bueno, muy feliz, ¿no? Y para este fin de semana, bueno, muchísimo mejor. Bueno, que lo disfruten sabroso, como dice Carlos Bucati, happy weekend, así es. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, tenemos a nuestra segunda invitada de la tarde, Alan y audiencia, a nuestra colega Carmen Zavala, egresada de la Universidad del Zulia, licenciada en Comunicación Social, locutora certificada con más de 40 años de experiencia, pionera del canal 11 del Zulia, jefe de prensa de la Policía Municipal de Maracaibo, conductora de programas de opinión de radio, locutora y conductora de espacios musicales en radio. Bienvenida a nuestro programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Carmen. Bueno, muchísimas gracias a la producción de este espectacular programa Siempre Venezuela Radio, a Nancy Pacheco por la invitación que me han hecho y participar pues desde otras latitudes y conocer un poco más la problemática de Venezuela. Gracias por el apoyo que están dando todos los países a nuestro país por la situación que se viene viviendo desde hace más de 20 años, porque esta dictadura llegó desde hace más de 20 años y aún se mantiene y no tenemos posibilidad porque ya el pueblo de verdad le cuesta muchas vidas para seguir batallando con esta dictadura. Ahora, Carmen, bueno, tienes un largo historial en el ejercicio del periodismo. Sí. Desde tu perspectiva, ¿cómo está el gremio periodístico en Venezuela? ¿Cómo se siente? ¿Cómo son sus preocupaciones diarias? Bueno, el gremio, el Colegio Nacional de Periodistas a nivel nacional y seccional se encuentra bastante apagado, yo diría apagado, porque es que es una guerra frontal lo que tiene el gobierno contra los medios, contra los profesionales de la comunicación. Hay una censura increíble, no permiten que se haga una crítica, no permite que se le haga una denuncia de tantos problemas que se viene haciendo, porque inmediatamente son medios cerrados, son periodistas detenidos, se los llevan, allí están los que están presos, que no se saben, ya cumplen 2, 3 años detenidos en esos calabozos del SEBIN, y que los familiares se encuentran preocupados porque es difícil la comunicación con ellos y no dan fe de vida en el momento en que se les está exigiendo. Simplemente hay una censura total en Venezuela. En Venezuela, para poder estar vigente o mantener un medio, hay que decir lo bonito que ellos les dé la gana que se les publique, pero nada de críticas, nada de observaciones, porque allá es como vivir en Narnia. Ellos quieren poner al venezolano ante el mundo de que estamos viviendo en un país maravilloso, en un país de la isla de la fantasía. Vamos a hacer una referencia de un programa donde todo se veía hermoso. Bueno, esa es la idea y la imagen que esta dictadura quiere, el régimen quiere vender al exterior, que es cosa difícil porque gracias a Dios, paralelo a los medios de comunicación, salieron en el nuevo milenio estas redes sociales, que es lo único que nos ha ayudado y nos apoya muchísimo en dar a conocer la cruda realidad del venezolano a través de las redes sociales, cosa que ya ellos también buscan controlar dentro del país para que no salga tanta información con videos y
testimonios de personas que viven y que son víctimas de la violencia, de todo lo que a ellos les da la gana de hacer con el venezolano que no esté con ellos. Porque el que esté del lado de la oposición no va al baile. Ahora bien, mencionabas algo al principio que me llamó bastante la atención, el tema del ánimo, el ánimo en la sociedad venezolana. La sociedad venezolana pareciera estar decepcionada con la clase política y sin embargo esa clase política necesita que el venezolano participe, porque si se deja todo a un lado, pues simplemente hay que cerrar la puerta y apagar la luz. Entonces, ¿cómo sientes a esta sociedad venezolana? ¿Todavía hay fuerza como para luchar contra este desgobierno? Bueno, en realidad te voy a decir la perspectiva que yo veo, la percepción que yo veo de lo que ha sucedido en el país, en Venezuela. En el año 2017-2018, que fueron los años cuando se escenificaron las grandes marchas, que el pueblo salió a la calle a protestar, que fueron reprimidos por las Fuerzas Armadas Nacionales. Luego de eso se vino apagando esta luz de la que estás haciendo referencia y el pueblo comenzó a desmayarse porque hubo muchos muertos en esa oportunidad. Recuerdo yo que en el 2017 hubo más de 100 personas jóvenes, todas jóvenes, que murieron en esas marchas cuando fueron atacados con balas, no fueron con perdigones, fueron con balas. Esos muchachos murieron buscando una libertad, buscando una salida a la dictadura. Y eso que originó, bueno, una emigración masiva que está llegando a los 6 millones de venezolanos fuera del país. Y la mayoría de esos 6 millones de venezolanos son personas jóvenes. Son personas jóvenes, no son personas de la tercera edad, ¿no? Esos fueron los que quedaron allá esperando que los jóvenes trabajen en otros países y puedan ayudar. Pero ahora bien, ¿qué ha pasado con el lado político? Estos políticos que encabezaban también esas marchas y apoyaban y convocaban y fueron siempre respondidos por el pueblo. Hoy en día se encuentran en posiciones que el mismo venezolano no entiende. No entiende porque, bueno, ¿están o no están? ¿Están negociando o no están negociando? Paralelo a las campañas que se han venido haciéndole a Juan Guaidó, a todo el combo o grupo que apoya a Juan Guaidó, que campañas sucias, campañas que muchos acreditan al G2 de Cuba, dicen que él está negociando, él está recibiendo dinero por parte del régimen de Maduro y por esa razón ya el pueblo está en una posición de incrédulo. Ya el pueblo no quiere ya saber nada de marchas, ya el pueblo no quiere salir más a la calle, el pueblo lo que quiere es resolver el problema el día a día, porque allá siempre el venezolano te está buscando medio para completar un real, que es una expresión muy coloquial y movida, tocada allá en Venezuela. Entonces, eso te lleva a pensar que aún la situación que se está viviendo va a ser más difícil de salir y muchos opinan que si no tenemos un apoyo internacional no vamos a salir de Nicolás Maduro y su combo. Hay algo que de verdad genera mucha preocupación y es que el Estado, este Estado que representa en este momento Nicolás Maduro, cada vez se vuelve más agresivo y violento y cercenador de derechos, no solamente de periodistas, sino ahora de organizaciones defensoras de derechos humanos. Ahora el simple hecho de pensar o actuar o denunciar se ha transformado en un delito. Estábamos recientemente conversando de un caso de un joven venezolano, 6 años detenido y todavía no se le ha hecho la audiencia necesaria para que pueda desarrollar su proceso judicial. Entonces, en esas condiciones, país, ¿cuáles son las expectativas que ves a futuro? No, esto se va a mantener así,
yo lo que veo es que esto se va a mantener así hasta que no haya un cambio. Aquí los que están presos seguirán presos sin derecho a una defensa. Los que estén hablando mal y estén en contra del régimen van también a ir van a parar a esas cárceles del SEBIN, del 6CPC, de todos estos cuerpos de represión que tiene el régimen de Maduro. Entonces, no vemos, es que no vemos salida. Son 21 años que Venezuela está sumergida en este problema y cada día se hunde más. ¿Dónde está una luz que nos pueda vislumbrar, una salida rápida? No la tenemos. ¿Por qué? Porque ellos gobiernan con todos los poderes a su alrededor y allí se cumple lo que ellos dicen. Ellos dan órdenes al poder judicial, al poder popular, a todos estos cuerpos, pues, y ellos cumplen con lo que Maduro le conviene, que mantener este cerco de que nadie puede hablar, nadie lo puede criticar. Pero te voy a decir algo muy interesante en relación con la emigración. Si bien es cierto que han salido casi 6 millones de venezolanos del país, lo menos cierto es que muchos de ellos están brillando en lugares en donde uno menos cree. Muchos venezolanos están dando la talla en muchos campos, en el arte, en el arte sí, en todo lo que te pueda decir, en el comercio, en la parte comercial también se han hecho emprendedores, se han reinventado en cualquier parte del mundo. Y eso es como una señal que el talento venezolano se ha fugado y no sabemos si ellos volverán. ¿Por qué? Bueno, porque se les han abierto las puertas en otras latitudes y eso de verdad produce orgullo en cada uno de nosotros de ver que un muchacho pintor como es de apellido Ramírez, no recuerdo en este momento el nombre, pintó un techo de una catedral en la capital de los Estados Unidos, en Washington. Tiene un taller donde está dando clases a jóvenes, a talento joven en Florencia, Italia, y ese muchacho salió del Zulia, del Instituto de Niños Cantores del Zulia. Salió este pintor de apellido Ramírez, ahorita no tengo el nombre de él, creo que es Nerio Ramírez. Entonces tenemos otro muchacho talentoso salido del Zulia, él se llama Javier Azócar, que a pesar que es un periodista, se fue a Francia huyendo del desastre que hay en Venezuela y hoy en día es un muchacho emprendedor en el arte de la repostería y ha visitado más de 33 países a nivel del planeta, ha visitado 33 países llevando la técnica de decoración, una cosa innovadora para que el mundo lo conozca. Y voy un poquito más allá de un zuliano también, te estoy hablando de las personas que viven en la región de donde yo soy, y allí todos nos conocemos, por eso que dicen que pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Ahí nos conocemos todos. Ese muchacho, ese señor, o fue uno de los que trabajó en efectos especiales de la película Titanic, y nadie lo sabía. Tuvieron que salir de Venezuela para darse a conocer. Bueno, pero ese es un mensaje optimista. Fíjate que hemos hecho un panorama, una visión pesimista del país, pero este mensaje final es un mensaje optimista. Hay un grueso número de venezolanos en diversas áreas que están dando la cara por el país, que están plantando la cara por Venezuela y que sin duda alguna van a significar una gran ayuda para el cambio que necesita el país. Bueno, muchas gracias, Carmen, de verdad que ha sido un enorme placer haber conversado contigo durante la tarde de hoy aquí en este espacio Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.
Bueno, muchísimas gracias. Vuelvo y repito la producción de Siempre Venezuela Radio, a Nancy por esta invitación que también me ha alegrado mucho porque por lo menos estamos aprovechando un canal fuera de Venezuela, pero no importa, para dar a conocer un poquito más, que va un poquito más allá de lo que leemos a través de las redes sociales, porque esperando que un medio lo haga, ahí tenemos recientemente el cierre de la sanción a Radio Rumbo, una emisora casi legendaria, centenaria, perdón, una de las primeras emisoras que salieron al aire en Venezuela. Ya volvieron a atacar al diario El Nacional, a pesar que no está saliendo de manera física porque le negaron completamente los dólares y la llegada del papel, pero están nuevamente arremetiendo contra un medio, ese sí es centenario, y uno de los más importantes del país. Y seguimos, bueno, en esta nota cierran los canales de YouTube, del Pitazo, de Caraota Digital, bueno, en fin, es un ataque bestial lo que están utilizando contra los medios de comunicación social, y tanto el gremio como sus miembros están atados de pies y manos porque el que protesta va preso. Bueno, muchas gracias, Carmen. Carmen Zavala, periodista de extraordinaria trayectoria en el estado Zulia, que ha conversado con nosotros aquí en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos con más información en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, en nuestras redes sociales y en los dos enlaces que tenemos en La Voz de la Gran Colombia y en Aruba Estéreo 91.5 FM. Juan Guaidó rechazó la arremetida del CICPE contra Roberto Marrero. No sienten vergüenza de seguir órdenes de quienes protegen mafias y no a ustedes. Esto es lo que ha señalado el presidente interino de Venezuela. Bueno, y fíjate una cosa que Carmen nos estaba conversando hace algún rato, y recordaba yo el éxito, por lo menos, de Gustavo Dudamel, este venezolano que salió de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela, del sistema Orquesta Sinfónica, que es actualmente director de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles y ahora director de la Ópera de París. Director musical de la Ópera de París. Y con el éxito de Gustavo Dudamel, el periodista y comunicador social Tulio Álvarez realizó un trabajo esta semana en donde señalaba también el éxito de otros directores artísticos venezolanos, de otros músicos venezolanos del sistema Orquesta Sinfónica Juvenil. Bueno, Rafael Payares, de Puerto La Cruz, fue nombrado director de la orquesta de Uslar en Irlanda del Norte, también egresado del sistema Orquesta Sinfónica Juvenil. Cristian Vázquez, caraqueño de nacimiento, asume en el 2010 el cargo de director invitado de la Orquesta Sinfónica de Gavle en Suecia y también director invitado de Stavanger Symphony Orchestra de Noruega. Diego Mateus de Barquisimeto fue director invitado principal de la Orquesta Mozart de Viena. Y luego se hace director titular del Teatro Le Fenice de Venecia, y a partir del 2013 ejerce por 3 años como director principal invitado de la Orquesta Sinfónica de Melbourne en Australia. La lista es larga de músicos y artistas venezolanos egresados del sistema Orquesta Sinfónica Juvenil que se ha desarrollado tan igual, no con el mismo éxito comunicacional de Gustavo Dudamel, pero que han sido artistas también formados en el sistema de la Orquesta Sinfónica Juvenil y que han llevado el nombre de Venezuela muy en alto. O sea, hay razones para sentirse orgullosos. Esta Venezuela que hoy sufre, que hoy grita y exige democracia, Que pide libertad. que pide libertad, esa Venezuela sigue a través de sus hijos. Esa Venezuela no se ha acabado. Este es el mensaje que nos ha dejado de alguna manera Carmen Zavala durante la tarde de hoy. Esa Venezuela no se ha terminado. Es la Venezuela que está con sus hijos en estos 6 millones de migrantes que están alrededor del mundo. Y también estos venezolanos, el resto de los venezolanos que están en Venezuela, porque ellos a su manera están haciendo un gran trabajo para sobrevivir, para adaptarse a las circunstancias, para enfrentar las circunstancias.
Y no es como muchos afirman, que en Venezuela el pensamiento de oposición se acabó. No, hay una Venezuela que lucha y que es más inteligente de lo que puede pensar el régimen de Nicolás Maduro y otros actores que intentan sojuzgar al pueblo venezolano. Allí está la Venezuela, esa Venezuela que se expresa en la música, en las acciones, en las actividades, en todo movimiento y que tarde o temprano va a aflorar nuevamente y nos va a dejar otra vez en alto, en un sitial alto en Latinoamérica. Y en otras informaciones, el Consejo Universitario de la Universidad del Zulia ratifica por mayoría de acuerdo 701 del no enviar los archivos al Ministerio de Educación Superior y con ello mantener vigente la negativa a recibir los pagos por la plataforma Patria por violar la Constitución y las leyes de las universidades. Bueno, y con esta información cerramos nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Así hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela Siempre es noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, en nuestras redes sociales. En enlace en esta segunda hora con la voz de la Gran Colombia 1400 AM, enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Master a José Ramírez y a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Feliz fin de semana, los esperamos el lunes. Hasta el lunes, cuídense.